hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Agradecido con el Señor primeramente por esta gran oportunidad y privilegio y responsabilidad de llevar una porción de su palabra. Amén. Quiero regalarles una pequeña enseñanza en el libro de Marcos 10:46. Es la historia de Bartimeo. Bien. Y este mensaje que me dio el Señor se titula o tiene por título La capa. ¿Okay? Voy a leer la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ciego Bartimeo recibe la vista. Marcos 10:46, Marcos 10:46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. Bien, hermanos, hay una parte bastante interesante en este versículo, en esta porción, que habla sobre Bartimeo y su capa. Bien, nosotros regularmente cuando escuchamos hablar de la capa nos imaginamos, por lo general, a los superhéroes, porque ciertamente siempre se ven a los superhéroes usando capa. Y nosotros de repente nos preguntamos qué significa la capa para los superhéroes. De repente muchos pensarán que la capa le da su superpoder, le da cierto privilegio o don. No sé, quizás le da cierta autoridad, cierta señal de estar en eminencia por tener una capa o porque usa un uniforme con capa. Y esto es a lo que nos lleva el imaginarnos el uso de una capa. En la historia, bien, se tienen las capas como símbolo de alguna posición. Bien, en la realeza, la monarquía utilizaban capas, obviamente de un material fino que hacía referencia a la posición a la que ellos pertenecían. También en la antigüedad los profetas utilizaban capas o mantos que llevan la misma similitud, pero ellos lo utilizaban de piel de cordero. Acá en el uso de la capa en la antigüedad nos hace referencia a que era identificaba una condición. Cuando se veían personas con capas, nos hacía referencia, y dependiendo de la capa que usaba, si tenía una posición social, si tenía una posición económica, si tenía una condición, como en este caso Bartimeo. Bien, la simbología de las capas o los mantos, se habla de capa o manto porque en el Nuevo Testamento el manto era referenciado o era tomado del griego imatión, que quería decir que era una tela o era parte de las vestiduras externas, o sea, toda la parte de afuera. Una capa realmente se utilizaba en la antigüedad para proteger a la persona, proteger la espalda, como era ancha, protegía del frío, Sin embargo, a medida que se iba implementando, utilizando, y como les comentaba, lo utilizaban diferentes círculos sociales y círculos económicos, entonces era de un material distinto, La capa realmente tiene la representación de la cobertura de Dios para nuestras vidas, Esa es la representación de las capas. Entonces vemos a los superhéroes que usan capas, se ve un uniforme imponente, se ve un uniforme una imagen que lo realza,
eso es lo que realmente en este tiempo nos conlleva la capa a nivel secular, pero a nivel espiritual la capa representa para nosotros la cobertura de Dios para nuestras vidas. Es un símbolo de autoridad, ¿ok? Y era un símbolo de grandeza. En este sentido, quiero regalarles varias referencias de lo que significa o lo que realmente era la capa en la antigüedad. Bien, vamos a ver Isaías 61, Isaías 61, 10. Isaías 61, 10. Isaías 61, 10 dice así: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, y porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Aquí hablamos nos damos cuenta de una capa, lo que significa la capa. En este caso era una capa de justicia. Bien, en el 61 del 1 al 3 vemos una capa de alegría. Dice: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, y a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu de angustiado, y será llamado árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces tenemos como referencia manto de justicia en Isaías 61:10 y manto de alegría Isaías 61 del 1 al 3. Tenemos el manto como símbolo de gobierno en Primera de Reyes 11:29. Primera de Reyes 11:29. Gloria a Dios. Primera de Reyes 11:29 al 32. Dice así: Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces aquí vemos representada la capa como símbolo de gobierno, y así podemos encontrar muchas otras referencias en la Biblia. La capa o el manto en este sentido, bien, de lo que representaba como cobertura de Dios para las personas. Tenemos una referencia bastante importante, que es la referencia de la capa de ministerio, lo que era Elías y Eliseo. Cuenta la palabra, o relata la palabra sobre este tema cuando Elías iba a ser arrebatado a los cielos, que le preguntaba a Eliseo qué quería, y él le decía que él quería una doble porción de su espíritu. Ciertamente le dice que le había pedido una cosa difícil, sin embargo, que si Eliseo veía cuando Dios llevara a Elías al cielo, esto le iba a ser hecho. Y cuando Elías fue arrebatado,
que llegó el torbellino con un carro a caballo y él fue arrebatado de la tierra al cielo. Eliseo gritaba al Señor, y en ese momento Elías fue arrebatado de la tierra. Sin embargo, lo que Eliseo había pedido, una doble porción del espíritu de Elías, se cumplió, porque ciertamente la capa de Elías se le cayó al momento de ser arrebatado y Eliseo tomó su capa. Y leyendo bastantes porciones de la palabra nos damos cuenta que el ministerio de Eliseo fue el doblemente grande o distinto al de Elías. Y esto en lo que refiere a la capa, cuando a Elías se le cae la capa y la toma Eliseo, es un símbolo de ministerio, era un traspaso de ministerio en el que Elías estaba dejando el ministerio, estaba siendo traspasado a Eliseo. Y conforme a lo que Elías le había dicho, que si él observaba cuando Dios lo llevara a los cielos, la doble porción de su espíritu que Eliseo había pedido, eso iba a ser hecho. Y así realmente se dio en este caso. Ahora, vamos a la lectura de la palabra en Marcos, la referencia a Bartimeo. Tenemos que Bartimeo, el nombre Bartimeo, es un nombre compuesto. Dice la Biblia, Bartimeo, hijo de Timeo. El nombre Timeo significa honra, algo bastante llamativo, porque en este caso Bartimeo, la palabra Bart, significa hijo. Es decir que la composición del nombre de Bartimeo significa hijo de honra. Sin embargo, encontramos a un Bartimeo que era ciego, encontramos a un Bartimeo que estaba sentado mendigando y realmente no estaba siendo conforme al nombre que se le fue otorgado. Recordamos que en la antigüedad valía bastante, o el nombre que se le era dado a un hijo valía por la característica esencial que iba a tener esa persona. Como por ejemplo, podemos ver cuando el ángel visitó a María, le dijo que el nombre del niño iba a ser Emmanuel, que significaba Dios entre nosotros. También el nombre del niño fue Jesús, en este caso era Yeshua, que significa el Salvador. Entonces los nombres iban aunados a la característica principal que iba a tener la persona, o sus rasgos, o lo que iba a deparar en sí para él en el futuro o a lo largo de su vida. Y el nombre de Bartimeo quería decir hijo de honra, y por lo cual venimos viendo que no estaba siendo acorde a lo que realmente en su vida él estaba desarrollando, que era ser una persona ciega, y en este caso una persona que estaba mendigando. Bien, ahora nos damos cuenta que Bartimeo tenía un título en aquel momento. Se le dio un título de nacimiento como hijo de honra y tenía el título de el ciego Bartimeo, Bartimeo el ciego o el mendigo, ¿sí? Ahora, hay varias cosas importantes en todo esto y nos damos cuenta que la capa de Bartimeo, cuando dice la palabra en el versículo 50, entonces arrojando su capa se levantó y vino Jesús. Aquí vemos unas acciones importantes que tomó Bartimeo. Primero, arrojó la capa. En el caso de Bartimeo, la capa identificaba la vida que él estaba viviendo, ¿sí? Si recordamos lo que viene significando las capas, que serían condiciones o serían estatus social o estatus emocional o algún estatus que tenía la persona, Bartimeo primero se despojó de la capa. Fíjense que la palabra no menciona de que Bartimeo tomó la capa y la colocó en un sitio, ¿no? Cuando habla la palabra y nos dice arrojando su capa, nos hace referencia a una acción que es enérgica, violenta, rápida. La arrojó. Bien, se despojó realmente de aquello que le estaba atando, esa atadura que tenía como ciego, como mendigo. Esa acción provocó espiritualmente que Bartimeo fuese libre de esto. Pero, ¿dónde iba a ser la libertad? La palabra dice que somos realmente o verdaderamente libres por Cristo Jesús. Dice, se levantó y vino Jesús. Entonces, la capa representaba la condición de Bartimeo. Bien, ahora mis amados hermanos, ¿qué condición o qué capa tienes puesta tú hoy día? ¿Tienes capa de rencor, capa de egoísmo? ¿Tienes un manto o una capa de frustración? ¿Tienes una manta o una capa o un manto de
pecado oculto, doble ánimo, el Señor nos ayude. Amén. Entonces, reconociendo, hermano, qué tipo de capa tienes, reflexionando en el Señor. Señor, ¿qué capa tengo en mi vida? ¿Qué capa está cubriéndome? ¿Qué capa está representando la condición que tengo actualmente? Cuando tú identifiques tu capa, entonces tenemos que tomar como referencia las 3 acciones que tomó Bartimeo. ¿Cuáles fueron las 3 acciones que tomó Bartimeo? Clamó. Fue lo primero que nos menciona la palabra. Bartimeo, cuando se enteró, cuando escuchó que Jesús iba pasando, lo primero que hizo fue clamar. Bien, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fue lo primero que hizo Bartimeo y es la primera acción que el Señor recomienda hacer siempre. Clamar. Señor, ten misericordia de mí. La segunda acción que tomó Bartimeo, nos dice el siguiente versículo, dice, se despojó de su capa, se despojó de lo que lo ataba. Es decir, arrojó la capa, se levantó y vino a Jesús. Bien, entonces clama a Dios. Si identificas qué tipo de capa tienes que te está atando, levántate de tu posición, levántate de donde te encuentras y ven a Jesús. Él va a quitar esta atadura, Él va a quitar esta vestimenta que actualmente puedas tener que te esté limitando. Y la tercera acción que tomó Bartimeo, que es muy importante, y lo dice la palabra, dice, y después que Jesús le hizo el milagro, seguía a Jesús por el camino. Así que, amado hermano, identifica qué ropaje, qué capa, qué manto tienes puesto. Clama a Jesús, arrójalo, levántate y ven a Él. Y posterior a que Dios te haga el milagro, sigue a Jesús por el camino. Esto hace referencia, hermanos, a mantenernos en santidad. ¿Sí? Mantenernos santificándonos, seguir a Jesús en el camino, es de continuo ir cumpliendo con lo que Dios poco a poco o día a día nos demanda para nuestras vidas. Por último, mi amado hermano, quiero regalarte el versículo de Mateo 24:18. Mateo 24:18, que dice de la siguiente manera. Bueno, Mateo 24:18 dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hay muchas condiciones que muchas veces el Señor nos saca de ellas y somos reincidentes. Bien, la palabra es clara, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y les recuerdo que como la capa representa un título en nuestras vidas, bien, les recuerdo que Dios o a nosotros se nos fue dado título cuando el Señor, cuando vinimos a los pies del Señor. Esto lo vemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido. Están nuestros títulos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Recuerden, cuando llegamos al Señor, recibimos un título real, un título de grandeza. Amén. Esa es la capa, esa es el manto que actualmente debes portar con grandeza, con orgullo, con alegría, porque somos pueblo de Dios, su Hijo y nación santa. Amén. Así que
Bendiciones de lo alto, mis amados hermanos. Dios les guarde. Que estemos todos bien. Amén.